se le da mayor prioridad al entrenamiento de habilidades, pero a lo largo de todo lo que yo llevo estudiando DBT me he dado cuenta que no se mencionan estos mecanismos de aprendizaje que son muy importantes, incluso para llegar a comprender la conducta en fase de evaluación, como intervenir conductas o entrenar habilidades en fase de intervención. Entonces, lo que vamos a ver es la importancia de mecanismos de aprendizaje como el moldeamiento y el modelamiento, y entenderemos su importancia a través de diferentes ejemplos que corresponden a las habilidades que se entrenan normalmente en DBT estándar, como en otros tipos o digamos variantes de la DBT, ¿vale? Es importante resaltar que estos mecanismos de aprendizaje no solamente los encontramos dentro del gradiente de terapias contextuales, sino que también los encontramos incluso en terapias de primera y segunda generación, ¿vale? Ya que lo que nos interesa desde primera generación incluso es el cambio, la modificación conductual. Luego, en segunda generación, nos interesa la modificación de los pensamientos para el debido cambio conductual, y ya en tercera generación, pues digamos, conceptos como la aceptación, como la flexibilidad, como orientar al consultante al punto medio, como por ejemplo hacer uso del análisis funcional de la conducta para que el consultante identifique qué creencias o qué reglas verbales a nivel de los eventos privados están controlando su comportamiento, o qué situaciones externas están controlando su comportamiento, qué decisiones impulsivas está tomando allí, qué consecuencias está recibiendo de estas decisiones o de estos comportamientos, por una redundancia, impulsivos, y que le están llevando justamente a distanciarse o acercarse a lo que el consultante considera importante, a lo que el consultante considera valioso, ¿vale? Estos mecanismos pues son también muy importantes, obviamente, pues para la intervención, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con el mecanismo del moldeamiento, como bien yo lo sugerí en el título de mi presentación. Sabemos que el moldeado es un entrenamiento reiterativo, repetitivo, por aproximaciones sucesivas, de un repertorio comportamental que estamos entrenando hasta que pues ese repertorio, de acuerdo a la consideración del terapeuta, pues se dé de forma apropiada, ¿vale? Nosotros podemos moldear tanto eventos privados como otros pensamientos, como otras creencias, ¿sí? Incluso a partir de la flexibilidad se puede moldear, o pues podemos moldear comportamientos observables en dirección a lo que es importante, a lo que es valioso para el consultante, en dirección hacia sus valores, en dirección hacia lo que definitivamente pues hace parte pues de sus objetivos o prioridades en terapia, ¿cierto? Em, y obviamente, pues nosotros, a la luz justamente de la terapia eléctrico-conductual, siempre moldearemos un comportamiento en dirección hacia el punto medio, ¿vale? En dirección a lo que nosotros conocemos en DBT como la mente sabia, ¿cierto? Y el punto medio garantizará de pronto una síntesis en donde el consultante incluso pueda moldearse en dirección a que observe dos puntos de vista que pueden ser completamente opuestos, pero cómo puede convivir con estas dos oposiciones, cómo puede, digamos, permanecer en el punto medio pese a que haya cosas que le agradan y otras cosas que no le agradan, y cómo soltar el control frente a estas cosas. Nosotros en DBT entonces moldeamos y modelamos conductas en dirección Recording in progress. hacia ese punto medio, ¿vale? Entonces, si vamos a iniciar con una descripción de moldeamiento, vendría siendo un aprendizaje y un repertorio comportamental a partir de la emisión de un número de aproximaciones sucesivas y un determinado número de intentos hasta conseguir que dicho repertorio se domine. Básicamente el moldeamiento lo interpretaremos con una escalerita que, pues, como se pueden dar cuenta, constantemente se está reforzando a medida que vamos subiendo esa escalerita.
¿cierto? La consecuencia de un comportamiento que está sometido a una contingencia de moldeamiento siempre va a tener que ser un reforzador, siempre y cuando el consultante dé más y dé cada vez más. Esto quiere decir que si el consultante nos empieza a demostrar cambios frente a conductas opuestas o conductas habilidosas de acuerdo a determinada habilidad que se esté entrenando o habilidades que se estén entrenando, por ejemplo, habilidades de regulación emocional, eficacia interpersonal, habilidades de tolerancia al malestar y demás, ¿cierto? Pues si va avanzando frente a las habilidades que le vamos enseñando en el sentido de que las está aplicando a la vida plena, al contexto natural que les está generalizando, pues va a ser un indicador positivo de que, digamos, tanto a partir del moldeamiento como el modelamiento, pues estamos observando justamente pues esos avances, ¿cierto? E incluso avances más allá del contexto controlado, donde vemos cómo por contacto directo con las contingencias o conducta moldeada por las contingencias, el consultante va generalizando esas habilidades que nosotros le enseñamos en la terapia dialéctico-conductual, a través de los recursos de la terapia dialéctico-conductual. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos que pues, nos van a justamente a demostrar pues la efectividad de esta terapia, ¿cierto? De esta terapia no, sino de este mecanismo dentro de la DBT. Tenemos, por ejemplo, el siguiente ejemplo que tiene que ver con la identificación y etiquetado de emociones. Si nuestra conducta meta es que el consultante identifique las emociones y las etiquete, las nomine, pues van a existir una serie de pasos como si fuesen estos mismos aproximaciones sucesivas, que bien sea en una sola sesión o en dos, cuatro o seis sesiones, puedan darse estos pasos y obviamente podamos entrenar el momento en que el consultante, pues digamos, en el momento en que el consultante pues puede identificar y etiquetar sus emociones con mayor precisión, ¿cierto? Entonces el paso número uno es que el consultante simplemente reconoce que siente algo físicamente, ¿cierto? En lugar de actuar de forma impulsiva, entonces va a centrar su atención en aquello que experimenta, no solamente físicamente, sino también a nivel, digamos, cognitivo, que le lleve a una sensación y también a una cognición. Por ejemplo, que un dolor en el pecho, ¿cierto? Esté relacionado con la tristeza o esté relacionado con la ira. Si el consultante manifiesta esto en sesión, nos dice, en este momento estoy sintiendo una opresión en el pecho y estoy sintiendo muchas ganas de llorar, o estoy sintiendo un nudo en la garganta, pues esa sería, digamos, entre comillas, la primera aproximación sucesiva que nosotros reforzaríamos, pero esperamos siempre más del consultante. El segundo paso es que el consultante logra distinguir si la sensación es agradable o desagradable. Entonces, cuando el consultante identifica si esa sensación es de tristeza o es de angustia o por lo menos es desagradable, pues ahí es donde también le vamos a reforzar, reconociendo este segundo paso como la segunda aproximación sucesiva dentro de, pues justamente, este entrenamiento de identificación y etiquetado de emociones. El paso número tres o la siguiente aproximación sucesiva es que el consultante ya empiece a describir lo que está experimentando y obviamente a nominarlo. Cuando el consultante describe lo que está experimentando y lo nomina, ya vendría siendo incluso dos aproximaciones sucesivas de avanzada frente al entrenamiento de identificación etiquetado de emociones. Si nosotros sustentáramos estos cuatro pasos en la escalerita, pues veríamos un avance progresivo, un avance gradual, ¿cierto? Como bien nos lo menciona el moldeamiento dentro de la teoría básica del mismo, ¿cierto? Vamos reforzando de aproximación a aproximación, de respuesta a respuesta, hasta que lo logre. Y si lo logra en una primera sesión, si logra estos cuatro pasos en una primera sesión, no quiere decir que con eso ya tenga suficiente, sino que nosotros en sesiones posteriores o siguientemente, ¿cierto? Pues vamos reforzando las veces en que el consultante identifica el malestar, describe el malestar, nomina el malestar, ¿cierto? Y por supuesto lo deja
permite que el malestar esté ahí, esté presente, ¿cierto? Y el consultante lo viva desde que comience hasta que termine, asumiendo que el malestar, que las emociones, que los eventos privados tienen un comienzo y tienen un final. Eh, Vamos con otra habilidad. Vamos con la habilidad bueno, no es una habilidad, sino es básicamente uno de los objetivos importantes de la DBT, que es el entrenamiento en acciones opuestas o como bien lo llama Pablo Gagliese en su libro, en su manual de DBT, conductas habilidosas que reemplacen conductas problemáticas vinculadas a las tres jerarquías de conductas altamente riesgosas en DBT. Recordemos que estas tres jerarquías van a ser importantes bien para la continuidad de la intervención o bien para la prevención de las conductas suicidas o para el fortalecimiento de relaciones interpersonales. En la primera jerarquía encontramos las conductas altamente riesgosas para la vida misma. En la segunda jerarquía, conductas que representen un riesgo a la relación terapéutica o al proceso terapéutico. Y la tercera jerarquía, pues que representen un riesgo a la calidad de vida, en donde sí o sí, pues vamos a encontrar cómo el consultante se está comunicando con el contexto, con el entorno, con el, digamos, contexto interpersonal, con el entorno social, ¿cierto? Y pues mucho de lo que esperamos en estas tres jerarquías es que se destaque el consultante por emitir conductas habilidosas o conductas opuestas a las que suele, a diferencia, perdón, de las que suele emitir, que son conductas altamente problemáticas, ¿no? Bien sea cortarse, entrar en conflicto con terapeuta o entrar en conflicto con algún amigo, con algún conocido. ¿Cómo vendría siendo el entrenamiento en moldeamiento o a través del moldeamiento frente a las acciones opuestas o las conductas habilidosas? Eh, ya le doy la palabra a Catherine. Dice, por ejemplo, conducta meta. El consultante actúa de forma totalmente opuesta al impulso emocional cuando la emoción no es efectiva o no encaja con los hechos. Entonces, paso uno, el consultante identifica el impulso, quiero encerrarme y no hablar con nadie ante la tristeza. Y obviamente el reconocimiento de esta primera acción de querer encerrarse y distanciarse un poco, en vez de explotar y llegar a un punto de regulación que pueda herirlo a él o a ella o que pueda herir a otras personas, pues es, digamos, un avance importante dentro de esta acción opuesta, ¿vale? Reconocer el impulso. ¿Cierto? De querer encerrarse, de no hablar con nadie, ¿cierto? Reconocer el impulso de frustración, reconocer, ¿cierto? Y empezar a pensar en algo. Si de pronto el consultante realmente quiere estar solo, pues es respetable y es completamente válido y entonces ya vendría siendo, como ya les he explicado, una primera aproximación sucesiva. Pero bueno, vamos a ver qué es la acción opuesta aquí que estamos entrenando para que el consultante emita mucho más adelante. Paso número dos, el consultante realiza una acción pequeña y breve que rompe la inercia. Ejemplo, abrir las cortinas o responder un mensaje de texto corto. En este caso se refuerza justamente a través a través de, no sé, un halago o a través de una felicitación, ¿cierto? Que tiene que ser muy genuina y obviamente pues conectada con la situación que estaba viviendo el consultante, no como que aplaudirle, sino pues decirle, "Ey, qué bien y qué más hiciste, ¿cierto? En vez de discutir o entrar a problemas con las demás, ¿qué más hiciste? No, el paso número tres es que el consultante realiza la acción opuesta a medios o por poco tiempo. Ejemplo, sale a caminar 5 minutos, aunque siga rumiando, ¿vale? Ahí claramente cuando el consultante nos dice, pues no, pues me sentí las ganas de entrar en conflicto, entonces me encerré un momento en la alcoba. Esa es una acción opuesta, ¿cierto? Que le debemos reforzar. Luego respiré un rato y salí de mi habitación 5 minutos para regularme, para controlarme, en vez de hablar y gritar a la persona. Ese es otro avance importante dentro de la acción opuesta. Y ahí encontramos diferentes acciones opuestas en términos de la topografía que esperamos que el consultante emita, contrariamente pues a entrar en conflicto con otras personas, ¿vale? Em,
El paso número 4 es que el consultante se involucra plenamente en la acción opuesta con postura corporal y actitud mental. Por ejemplo, asiste a una reunión social y participa activamente. Por ejemplo, el consultante en vez de entrar en conflicto, se va a un bar a hablar con otras personas o se va a un centro comercial a escuchar música y de repente se encuentra con otras personas que le distraen, que le sirven para regular sus emociones en vez de discutir, en vez de autolesionarse, ¿cierto? Esto nos garantiza, en términos de las técnicas operantes como reforzamiento diferencial de conductas alternas o incompatibles, que existe la emisión de una acción opuesta o una acción incompatible a las acciones problemáticas, que sí o sí, tal y como lo dice la teoría de las técnicas operantes, debe reforzarse contingentemente, debe reforzarse inmediatamente con el fin de que la conducta problema con el paso del tiempo pierda sentido, se extinga en términos de la ausencia de las consecuencias de estas conductas problemas. ¿Vale? Ahora sí le doy la palabra a Catherine, que alzó la mano. Catherine, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas señor. tardes. Sí, solamente para, justamente la pantalla no se movía y no podía seguir lo que estaba diciendo porque no podía ver. Eso era todo. Gracias. Bien, seguimos con otra habilidad dentro de las habilidades de regulación emocional, que es aumentar emociones positivas. En el aumentar emociones positivas requeriremos tanto una parte, digamos, vinculada a la conciencia de la emoción y una parte conductual, ¿cierto? Aumentar emociones positivas implica hablar del tránsito que existe entre la mente emocional hacia la mente racional y de la mente racional a la mente sabia, ¿vale? Allí es donde nosotros empezaremos ese tránsito entre, en términos muy básicos, el impulso o la impulsividad, la mente caliente, hacia la mente fría y racional, y obviamente hacia un punto medio o un punto equilibrado entre estos dos tipos de mentes que vendría siendo la mente sabia, ¿vale? El tomar conciencia de las emociones y el actuar para el fortalecimiento de esas emociones positivas va a ser indispensable y va a tener que ver con lo que llamamos las conductas opuestas o las acciones habilidosas o las conductas habilidosas, que como ya lo he dicho, pretenden sustituir de forma muy genuina a las conductas problemáticas y mientras tanto las conductas problemáticas las someteremos a extinción, ¿vale? La ausencia de la consecuencia facilitará que la conducta se extinga en términos de que habrá una disminución importante de la frecuencia de la conducta hasta que ya no haya razón alguna, ya no haya sentido alguno para emitir esas acciones problemáticas, sino que a través del reforzamiento positivo haya mucho más sentido emitir conductas pues habilidosas, las conductas deseables, ¿cierto? Que van a acercar más al consultante a sus valores, a sus metas, a sus objetivos de recuperación y no tanto a distanciarlo, ¿vale? ¿Cuál es la conducta meta dentro del aumentar emociones positivas? Perdón, programar y ejecutar diariamente actividades que generen emociones agradables para reducir la vulnerabilidad emocional. El programar y ejecutar diariamente actividades nos va a vincular a lo que conocemos desde primera generación a la activación conductual. La activación conductual naturalmente es una herramienta, es una técnica, es una intervención de primera generación que en tercera generación se utiliza para que el consultante no haga cosas por hacerlas o por complacer al terapeuta, sino porque realmente hay un sentido dentro del hacer las cosas, dentro de el programar y ejecutar actividades que acerquen al consultante a lo que es valioso. En DBT, naturalmente, hablaremos también de valores, ¿cierto? Algunos valores hacen o permiten que el consultante se aferre a la vida, ¿vale? Seguramente ustedes tienen muchos valores, más allá de las personas o de los animalitos que ustedes aman, que ustedes quieren, de su familia, de sus parejas.
tienen valores que les aferran a la vida, que les sirven para decir, hombre, puede que yo lo pierda todo, pero no voy a perder este ideal, no voy a perder este principio rector, y es a través de la conducta como yo me vinculo a este ideal o a este principio rector, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el primer paso dentro de esta actividad de activación conductual en cercanía a la activación o a la provocación o desarrollo de las emociones positivas? Paso número uno, el consultante genera una lista de 3 actividades sencillas que solían gustarle. Si el consultante nos muestra esta lista, va a ser la primera aproximación sucesiva para reforzar, ¿vale? Va a ser ese primer acercamiento a ese moldeado de emociones positivas. El paso número 2 es que el consultante realiza al menos una actividad placentera a la semana. Recuerden que no necesariamente tiene que ser placentera, sino que hay actividades que a pesar de que nos generen malestar, es importante hacerlas, ¿cierto? Como por ejemplo pagar servicios, ir a estudiar a pesar de que estemos tristes o desganados, ¿cierto? Tener conversaciones incómodas con la pareja, por ejemplo, también pues va a ser una actividad que no va a ser tan placentera, pero sí muy probablemente valiosa en el sentido de acercarse mucho más a pues un objetivo importante de vida. Y cuando el consultante nos dice, hombre, tuve una conversación incómoda con mi pareja esta semana o tuve que confrontar a una persona que no me caía bien en la universidad, en el colegio o en el trabajo, pues esa va a ser una aproximación sucesiva más dentro de este proceso de moldeamiento y vamos a tener que reforzarle de forma genuina, de forma muy natural, ¿cierto? Para que el consultante pues siga avanzando dentro de estas emociones positivas que queremos desarrollar con el consultante, aumentar, ¿vale? Esas emociones positivas. Claramente pues en emociones positivas, si ustedes se ponen a pensar, habrá actividades que generen malestar a corto plazo. A la luz del análisis funcional de la conducta, obviamente la consecuencia inmediata interna ante cualquier emisión de una conducta no tan placentera, pues va a generar eso, como, qué fastidio, me tocó hacer esto, qué fastidio. Pero a largo plazo empecé a experimentar satisfacción porque aquello que hice, pese a que no me agradó mientras lo estaba haciendo, al final me conectó a algo que es muy importante para mí, ¿cierto? Y si el consultante empieza a realizar estas actividades que a corto plazo puede que lo lleven a que se aburra, pero a largo plazo a conectarse con cosas valiosas, esas emociones positivas van a empezar a aflorar y van a tener un significado mucho más allá del sentirse bien inmediatamente, ¿cierto? Como hay obviamente actividades placenteras que también sirven para sentirse bien inmediatamente y está bien, ¿cierto? Esas actividades nos ayudan a sobrevivir a las crisis como son las habilidades TIPP, ¿cierto? Como también otras actividades más allá de aquellas que modifican la fisiología del cuerpo para no sobrepensar o para no arriesgarse a autolesionarnos, ¿cierto? Nos van a servir mucho justamente para el acercamiento a lo que es importante, el acercamiento a lo que es valioso o simplemente pues para sobrevivir a un mal día, sobrevivir al malestar, ¿vale? El paso número 4, el consultante practica la mente plena o mindfulness, conciencia plena, mientras realiza la actividad enfocándose en los aspectos positivos y persistiendo en la construcción de una vida que valga la pena vivir, ¿vale? Eh, es muy importante que dentro de el moldeamiento se entrene constantemente el mindfulness. Esto quiere decir que el consultante a partir de la instrucción del terapeuta va a tener que someterse a sesiones o ejercicios de mindfulness de por lo menos 2 minutos de duración o 5 minutos de duración por mucho, aunque eso es demasiado, 1 minuto, 2 minutos antes de iniciar la sesión y finalizando la sesión. Esto lo hacemos para que el consultante se involucre cada vez más en no solamente sus eventos internos, sino que también se involucre en las actividades que nosotros le pondremos a hacer, ¿cierto? Recordemos que mindfulness tiene 2 tipos de habilidad, 2 tipos digamos, categorías mindfulness o habilidades mindfulness. Está las habilidades qué y las habilidades cómo. Dentro de las habilidades que encontramos el describir, el observar, el participar, ¿cierto? Y obviamente el consultante va a tener que centrar su atención y va a tener que participar
¿cierto? Un paso a la vez, dentro de las habilidades como tendría que participar un pasito a la vez, ¿cierto? Para que centre su atención en lo que está haciendo, para que logre describir sin juicios de valor aquello que está haciendo. Y ahí, obviamente, dentro de la activación conductual, garantizar ese involucramiento que el consultante está teniendo, siquiera armando un Lego, siquiera pagando un recibo, siquiera teniendo una conversación incómoda, ¿cierto? Estimulando habilidades de eficacia interpersonal, ¿vale? Eso es muy importante en consideración frente a el entrenamiento de las acciones habilidosas o las conductas opuestas, ¿vale? Que siempre esté involucrado lo más que se pueda y si se llega a desconectar, que no se castigue, ¿no? Sino que se dé cuenta de esa desconexión y vuelva a conectarse con la actividad, ¿vale? Sin importar qué tan difícil o qué tan fácil sea. Aquí tenemos las habilidades TIPP, que son muy importantes dentro de lo que nosotros en DBT llamamos un plan de crisis o plan de seguridad. Bueno, claro que el plan de crisis está dentro del plan de seguridad. Es un plan que nos sirve para que el consultante sobreviva a las crisis o los eventos de desregulación emocional. El consultante, al experimentar esta desregulación, va a tener dos alternativas. Primero, cortarse, autolesionarse, hacerse daño, emitir conductas sexuales altamente riesgosas o consumir sustancias psicoactivas de forma altamente riesgosa, o va a poder aprender a aplicar una serie de habilidades que le van a servir al consultante para sobrevivir a la crisis y no arriesgarse a emitir estas conductas altamente riesgosas vinculadas a la jerarquía número uno dentro de la DBT. Y son actividades muy simples. Estas actividades lo que hacen es cambiar las respuestas fisiológicas que el consultante está experimentando en el momento de la crisis. Y si cambian las respuestas fisiológicas, entonces van a cambiar las respuestas cognitivas y por ende las respuestas motoras. ¿Vale? El hecho de que el consultante, por ejemplo, identifique que está muy mal, ¿cierto? Identifique que se encuentra en la zona de crisis. ¿Mm? Es un punto muy importante que hay que reforzar como primera aproximación sucesiva para que luego el consultante empiece a buscar, a localizar qué estímulos le pueden servir que cambien sus respuestas fisiológicas y por ende sus respuestas cognitivas y motoras. En este caso, el segundo paso es que el consultante ubica un lavamanos y se lava las manos y cara con agua fría. Si el consultante nos reporta esto, le vamos a reforzar. Si el consultante está dispuesto a entrenar esto en consulta, podemos ir con el consultante a un lavamanos, a un baño y enseñarle que primero se identifica la emoción y segundo se actúa en función a ese cambio. Se busca agua fría o se busca un hielo o se busca una regadera para que el consultante bien pueda bañarse la cara, las manos, bañarse el cuerpo o en el caso del hielo, pues sujetar el hielo con fuerza y al ser muy participativo acá, al utilizar habilidades como dentro de mindfulness, pues va a centrar absolutamente su atención allí y pues va a empezar a descubrir cómo rápidamente cambia su fisiología corporal y por ende ya no va a tener tiempo de rumiar o de sobrepensar, sino se centra absoluta y totalmente en la sensación de dolor, de malestar que le puede ocasionar el hielo o de frío intenso que también le puede ocasionar el hielo o el agua fría en su carita o en su cuerpo, ¿cierto? También puede utilizar un picante, ¿cierto? También puede utilizar un dulce ácido. También puede utilizar algo que le ayude al consultante en términos muy intensos a modificar ese malestar que experimenta y que sea algo que realmente no le haga daño al consultante, sino que pese a la sensación intensa, pues se esté asegurando pues su calidad de vida, por supuesto, y la vida misma. Entonces, un limón, por ejemplo, en la boca no le va a matar, no lo va a infectar, no le es cierto, simplemente va a generar pues una sensación de acidez muy, muy grande. Igual el dulce ácido, igual el picante, ¿cierto? El chile, el ají que se puede aplicar. Allí pues obviamente estará centrando su atención en esta estimulación, en estas sensaciones y luego pasa al paso número 3. Bueno.
El paso número 4, porque pues digamos que ya sostuvo el hielo, cosa que se le refuerza como siguiente aproximación sucesiva, ya se aplicó el picante, ya, etcétera, ¿cierto? Eh, Luego, el paso número 4 es que el consultante detecta la escalada y aplica las habilidades TIPP, ¿vale? Estas escaladas no crean que van a suspenderse o van a eliminarse con solamente un hielo o con solamente el agua fría o con solamente limón. Esto se tiene que repasar varias veces utilizando diferentes estímulos de alta intensidad para que el consultante vaya disminuyendo y disminuyendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, pues su desregulación emocional, ¿vale? Y esto hasta que el consultante sea consciente de que efectivamente ha sobrevivido a la crisis, hasta que efectivamente esas, como bien lo dice Marshall Linehan, esas quemaduras de tercer grado a nivel cognitivo, a nivel emocional, ya pues no se sienten tan intensas. Recordemos que el consultante puede moldearse con estas habilidades tanto en consulta como en algo que en DBT llamamos coaching telefónico. El coaching telefónico no es una terapia en DBT, sino es una asistencia de 10 a 15 minutos en caso tal de que el consultante experimente una crisis muy intensa, considere que no puede hacerlo por su propia cuenta. Nosotros le guiaremos a través del coaching telefónico y solamente nos dedicaremos a esto, ¿cierto? No, si el consultante quiere hablar con nosotros sobre algo que le ocurrió, eso ya vendría siendo parte de una siguiente sesión. Y lo importante es que se aplica el coaching telefónico y tiene mucho sentido la aplicación de las habilidades TIPP siempre y cuando el consultante no se ha autolesionado. Si ya se ha autolesionado, si ya se ha hecho daño y nos llama para aplicar habilidades TIPP, pues ¿para qué nos llama si ya se reguló con la herida? Lo que tiene que hacer es atenderla. Y en el caso de los niños y adolescentes, pues que los padres atiendan a la herida, ¿cierto? Pero va a haber una contingencia de castigo negativo que se conoce como la penalización de las 24 horas, donde el consultante pues no va a poder comunicarse con nosotros en 24 horas, sino hasta la siguiente sesión para que nos cuente pues qué fue lo que ocurrió y para no reforzar la conducta autolesiva que se dio después de, perdón, que se dio antes de la llamada telefónica. Pero si el consultante no se ha autolesionado, está en crisis y llama y no se ha autolesionado, podría considerarse dentro del moldeado una aproximación que reforzar a través de pues tener esa llamada de 10 a 15 minutos para regular sus emociones, ¿vale? Muy bien, estas vendrían siendo entonces algunas habilidades de eficacia, de perdón, de regulación emocional, de identificación y etiquetado de emociones y acción opuesta dentro de la DBT, ¿vale? Vimos estas, digamos, habilidades que son muy importantes para asociar no solamente con el moldeamiento, sino también con el modelamiento, que lo veremos a continuación. Cuando nosotros hablamos de modelamiento, estamos hablando de un aprendizaje basado en la observación y en la repetición. Se requiere un modelo y se requiere un observador para que exista o haya un aprendizaje vicario muy importante, ¿cierto? Y en donde este aprendizaje vicario, ese aprendizaje social, como bien lo llamó Alfred Bandura, pues tenga mucho sentido en la formación o desarrollo de un repertorio comportamental que se quiera entrenar a partir de la observación. Observa lo que yo hago y luego tú repites, ¿vale? Este fundamento no solamente lo encontramos en la primera generación de terapia, sino también en segunda generación a través de repeticiones que el terapeuta emite para que el consultante también emita estas repeticiones y así logre, entre comillas, reestructurar el pensamiento, ¿vale? Em, pero nosotros en DBT pues lo haremos de otra forma, ¿vale? A través del modelado lograremos también fortalecer habilidades de eficacia interpersonal, habilidades de regulación emocional y habilidades mindfulness, por supuesto. Pero como imaginan, estas habilidades no solamente se van a moldear en términos de las aproximaciones sucesivas, sino que también se van a modelar todo aquello que se moldea
automáticamente también se modelará. Si nosotros encontramos imprecisiones en la ejecución de la conducta que está siendo sometida a una contingencia de moldeamiento, entonces, si lo consideramos pertinente, modelaremos para mejorar o perfeccionar ese repertorio comportamental o esas habilidades que se están entrenando. ¿Vale? De manera que el moldeamiento y el modelamiento, si bien en términos de la topografía y operacionalización son dos conceptos, son dos habilidades, son dos mecanismos de aprendizaje completamente distintos, se complementarán dentro de la práctica clínica. Por eso es que yo diseñé 6 ejemplos diferentes, 3 de moldeado y 3 de modelado, para que puedan ver las diferencias en cuanto a la ejecución, en cuanto a los procedimientos que pues se cuidan desde la primera generación y que se adaptan dentro de la tercera generación. Aquí vamos a comenzar con un ejercicio de modelamiento en mindfulness, dentro de las habilidades que y las habilidades cómo, que ya anteriormente las hemos hablado y las hemos abordado. Dice, situación. Durante la sesión ocurre un ruido fuerte e inesperado afuera, una sirena, un golpe o alguien gritando, que interrumpe la conversación entre el terapeuta y el consultante. Aquí lo que se está modelando es que el terapeuta, en lugar de protestar, de decir, ¡ay, qué ruido tan incómodo!, hace una pausa consciente y empieza a interactuar con el entorno. Ahí encontramos, por ejemplo, una aproximación a lo que vendría siendo la técnica de los 5 sentidos que aplicamos en mindfulness para estimular lo que vendrían siendo la topografía de las habilidades que y las habilidades cómo, para estimular el hecho de describir, el hecho de participar, el hecho de observar, el hecho de percibir con los sentidos, ¿cierto? Un estímulo a la vez o fijarnos una cosa a la vez. Y si el consultante observa cómo el terapeuta ejecuta estas habilidades, bien sean las habilidades que, ¿cierto? Y cómo pues demuestra el terapeuta involucrándose en esas habilidades que, entonces pues va a aprender, ¿listo? Lo está observando y va a aprender de dicha observación. La acción, el terapeuta dice, hagamos una pausa un segundo, estoy notando el sonido de esa sirena. Noto cómo mi cuerpo se tensa un poco por la sorpresa, solo voy a observar el sonido hasta que se aleje. Y entonces el terapeuta espera unos segundos. Y una vez que pasa el ruido, vuelve a retomar la conversación con el consultante. Si esto se hace repetidamente y el terapeuta espera que el consultante emita esta conducta, pues va a tener que incitar al consultante que a través de diferentes ruidos o a través de diferentes estímulos externos, pues aplique lo que le está enseñando a través de la observación, ¿cierto? No que proteste, no que se agarre los cabellos y se los jale, no que tire cosas, sino que simplemente calle, escuche el ruido, ¿cierto? O incluso diga, espérame porque está sonando una sirena o espérame porque está sonando un avión y entonces aplique mindfulness allí. Una vez que el consultante lo hace, el terapeuta entonces le va a reforzar, ¿vale? Pero que como queremos que este ejercicio, que este comportamiento se dé cada vez más, pues la vamos a tener ya, no que solamente modelar, sino moldear por aproximación a aproximación, que vendrían siendo sesión a sesión. Y si en la sesión suena un ruido 3 veces y el consultante hace lo mismo que el terapeuta, pues se le reforzarán contingentemente esas 3 veces, ¿vale? Ahí encontramos la importancia del modelado frente a mindfulness y también, por supuesto, del moldeado, ¿vale? Bien. Ahora veremos el modelamiento en habilidades de regulación emocional. Situación, el terapeuta comete un error técnico durante la sesión. Por ejemplo, se equivoca de nombre y olvida un material o se le cae el café, ¿cierto? Lo que se modela es que el consultante se muestre, digamos, vulnerable, que se muestre naturalmente triste, genuinamente frustrado ante esto, ¿cierto? Y
También que muestre cómo el terapeuta se excusa, ¿cierto? Y describe lo que ocurre y también describe la emoción que está experimentando en ese momento, como que, digamos, va caminando y, digamos, de forma intencional, permite que se le caiga su taza de café. Ay, no, mira, se me cayó la taza de café. ¿Sabes? Me siento muy triste porque era un café que me estaba preparando y quería tomarlo, ¿cierto? No me siento bien en este momento, me siento como frustrado porque realmente yo quería esa tacita de café, ¿sí? Ya se me rompió, entonces vamos a recoger los pedazos del pocillo y pues nada, a trapear un ratico mientras pues podemos continuar. Ahí, pues el consultante, bueno, y el terapeuta dice, no, pues la embarré, o sea, cometí el error, no debí pisar o no debí servir tanto, no sé, etcétera, ¿cierto? Eh, Ahí, pues el terapeuta está reconociendo lo que ocurrió y está describiendo a modo de mindfulness, ¿cierto? Lo que ocurrió, ¿cierto? Entre más describa los hechos y entre más, digamos, interactúe con el entorno, va a experimentar que se va a regular despacito, pero que se va a regular, ¿vale? Y más si de pronto el terapeuta le dice al consultante, ¿sabes qué? Voy a tomar un respirito porque si me pone triste el hecho de que se me regó el café. ¿Me acompañas en este ejercicio de respiración, por favor? Bueno, está bien, doctor, yo lo acompaño, está bien, pero no se sienta mal. No, sí, la verdad es que me siento mal, pero bueno, acompáñame a este ejercicio. Respiran, uno, dos, tres. Y cuando termina la respiración, oye, ya me siento mucho mejor. ¿Tú cómo te sientes? No, doctor, pues yo ya lo veo bien. Ah, bueno, excelente. Entonces sigamos con la sesión. ¿Sí? Y esto vendría siendo toda una habilidad de regulación emocional vinculada con mindfulness diferente u opuesta es que yo soy un bruto, es que yo soy un tonto, se me regó la taza de café, es que yo porque soy tan distraído. No esperamos en este caso que el consultante aprenda a juzgarse, a recriminarse, no esperamos que el consultante aprenda, mejor dicho, a autoflagelarse, sino a que experimente la emoción, describa la situación y sea efectivo en términos de restituirla, si puede hacerlo. Pero como estamos hablando de una caída y de una ruptura de la taza de café, pues no lo va a poder restituir así nomás. Va a tener que aprender a manejar su malestar, va a tener que aprender desde la demostración del terapeuta a interactuar con el malestar y a asistir sus emociones, ¿cierto? A asistir sus emociones, a asistir sus eventos internos, ¿cierto? Hasta que logra recuperarse asumiendo que lo que ocurrió pues ya no tiene reversa. Interesante, ¿no creen? Bien, aquí tenemos otro ejercicio vinculado con la aceptación radical. Dice situación, el consultante trae una noticia sobre un cambio de política o una situación externa que ambos saben que es injusta y que no se puede cambiar en ese momento. Entonces, lo que se modela acá es la diferencia entre aprobar algo y aceptar que es la realidad actual, ¿vale? La acción, el terapeuta adopta una postura de disposición, hombros relajados, manos abiertas sobre las rodillas y dice, es una situación realmente difícil y entiendo perfectamente por qué se siente tan injusta. Yo también siento esa resistencia interna, sin embargo, los hechos son estos. Entonces, va a resumir los hechos, va a hacer un parafraseo de los hechos frente a esa noticia injusta sobre un cambio en la política o sobre un cambio, no sé, que de pronto haya generado cierto malestar social, ¿vale? Y la idea es que es que el terapeuta también le indique al consultante que esto no es su responsabilidad, ¿cierto? Que esto que está sucediendo, eh, el consultante no tiene la culpa, ¿vale? No puede controlar las decisiones de otras personas, tampoco puede controlar la aprobación o desaprobación del gobierno, de la política, de la religión, nada de eso, ¿cierto? Porque eso implica pues entrar en conflicto consigo mismo o con otras personas. Lo ideal es que se describan los hechos, que se manifieste el malestar, pero que no se pretenda controlar ese malestar, sino simplemente platicar, charlar sobre el mismo, practicar sobre la situación y pues, ¿por qué no? Empezar a experimentar las emociones a través de la respiración, a través de la conciencia plena.
cuando el consultante discrimina qué puede controlar y qué no puede controlar, está haciendo un ejercicio efectivo de aceptación radical, ¿vale? Aprenderá que el aceptar no es resignarse, sino es tener una posición neutra frente a aquello que puede y no puede controlar, ¿vale? Y si estamos hablando de una circunstancia realmente negativa en términos políticos, económicos o religiosos, lo ideal es que el consultante haga todo lo posible por hacer que su vida tenga sentido, valga la pena o sea la mejor de todas, pese a esa situación que está fuera de su control. ¿De acuerdo? Bien. Estos son ejercicios, mis queridos y mis queridas, donde nosotros hemos descrito la importancia del modelamiento y del moldeamiento, ¿vale? A modo de resumen, el moldeamiento o el moldeado es esa escalera gradual que nosotros subimos y por cada paso que demos hacia arriba de forma gradual, vamos a recibir el correspondiente reforzador. Esperando que este repertorio comportamental mejore, se perfeccione con el paso del tiempo, ¿sí? Pero recuerden que estamos en terapias contextuales y la flexibilidad, al igual que el contactar con el término medio de las cosas, implica que este moldeamiento no sea del todo perfecto, sino que pues se asuman los errores como oportunidades de aprendizaje y que se vinculen dentro de la flexibilidad esperada, no para que el consultante se haga daño por la culpa que experimenta al ensayar y al errarse, sino que tenga una disposición al aprendizaje. Y esto también vendría siendo una perspectiva que se moldeará no solamente en términos de la terapia dialéctico-conductual, sino también en términos de la terapia de aceptación y compromiso. Mientras que el modelado digámoslo así, es, en términos metafóricos, un espejo, ¿sí? Esperamos que el consultante observe a ese espejo y emita las conductas lo más próximas posibles a como las ve en ese espejo. ¿Vale? Pero recuerden que nosotros no somos perfectos, los consultantes no son perfectos y van a tener que trabajar en sus errores, en sus oportunidades de aprendizaje para hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Y ahí es donde juega un punto fundamental dentro de la alianza terapéutica o la relación terapéutica, que es la paciencia, el sentido humano que el terapeuta experimenta y siente por su consultante, quien se está entrenando en estos procesos. ¿Listo? Pero si actuamos de forma, digamos, inflexible, súper exigente hasta el punto de la intransigencia, pues no estamos haciendo absolutamente nada porque pues la idea es que el consultante aprenda la importancia de la flexibilidad y no de la inflexibilidad psicológica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por último, para finalizar mi presentación, porque solamente es una hora, ¿cierto? Las habilidades de eficacia interpersonal. Estas habilidades de eficacia interpersonal las puse a la luz del moldeamiento, ¿vale? Pero también quería de pronto charlarles acerca de que, pues, también se van a entrenar no solamente a la luz del moldeado, sino también a la luz del modelado. ¿Cómo? A través de juegos de rol. Básicamente eso. Entrenamos habilidades de eficacia interpersonal a través de juego de rol, a través de una serie de situaciones inventadas que sean muy parecidas a las del consultante, vamos a actuar, vamos a hacer pequeños teatros o pequeños juegos de rol que el consultante, digamos, va a vivir, va a experimentar y lo que hacemos nosotros es, digamos, dentro de esos juegos de rol, pues intercambiar papeles o roles con el consultante en términos de si el consultante vio cómo yo resolvía una situación, ahora es el turno del consultante en ser la persona que resuelve y el terapeuta la persona que observa. ¿Listo? Bien. Esta es una pequeña, pues, grafiquita del moldeado. Recuerden que el moldeado por aproximaciones sucesivas se va reforzando contingentemente la emisión de las conductas que esperamos entrenar.
o las respuestas que entrenemos. Importante es que cada respuesta esté descrita a la luz de la definición topográfica para tener mayor exactitud frente a qué es lo que queremos entrenar y reforzar por parte del consultante. Lo que hemos visto en estos ejemplos de moldeado es digamos, definición topográfica no pero tan descrita, pero sí comprensible frente al proceso que queremos entrenar y pues es importante que lo sepan, ¿vale? Esta tablita que tenemos acá es la tabla de cómo nosotros podemos moldear las habilidades de eficacia interpersonal más populares que conocemos en DBT, la DIRMAN, la GIF y la FAST, ¿vale? Nosotros vamos a examinar cuatro pasos importantes, cuatro aproximaciones sucesivas muy importantes. El inicio, el en marcha, el avanzado y el maestro. Demos cuenta que a nivel gradual estamos observando cómo esos criterios están presentes para ir reforzando las conductas que queremos por cada una de las habilidades de eficacia interpersonal. La DIRMAN, cuyo objetivo es que el consultante negocie, ¿cierto? Cuyo objetivo es que el consultante también sepa negarse a circunstancias, sepa describir situaciones, ¿sí? Sepa buscar, digamos, claridad frente a lo que siente, frente a lo que piensa, ¿vale? Eh, Vamos a ver cómo es que esta habilidad se puede moldear. Saber qué quieres como paso número uno. Antes de hablar, decide si tu meta es pedir un permiso o decir que no a un plan. Eh, Dos, explicas la situación como si fueras un juez. Me habías dicho que me prestabas la consola hoy y no lo hiciste. Tres, pedir con claridad. Dices exactamente qué necesitas. Necesito que me prestes, que me la prestes hoy a las 5 de la tarde. Y explicas cómo te sientes frente a la falta de promesa de la otra persona porque la consola no se te prestó, ¿cierto? Y la negociación es, si no te dan lo que quieres, ofreces un plan B. Si hoy no puedes, ¿qué tal me la puedes prestar mañana? ¿Vale? Entonces aquí estamos viendo ese repertorio comportamental que fácilmente también se puede modelar a través de un juego de rol. Recordemos que para que sea el debido modelado, pues nosotros vamos a ilustrar la situación, en este caso la solicitud de la consola, y luego pues el consultante lo que hará es intercambiar roles conmigo para que el consultante sea la persona quien está solicitando la consola, ya no el terapeuta, sino es el consultante. Si queremos seguir entrenando el hecho de las peticiones, que es el ideal de Dirman, las peticiones, pues sesión a sesión moldearemos y modelaremos. Moldearemos y modelaremos. Perfeccionaremos conducta y demostraremos en sí para, entre comillas, perfeccionar, para llegar hasta el punto donde el consultante pida algo y describa sus sentimientos, emociones frente a estas peticiones o incluso describa sus sentimientos, describa lo que piensa cuando estas peticiones no se dan. Interesante, ¿no? La GIF, yo pienso que la GIF es una constante en las terapias, ¿sí? El no atacar, el escuchar, el validar, el prestar atención, ¿cierto? El usar cierta, digamos, irreverencia para tratar situaciones incómodas, es una constante que el terapeuta pues emite, que el consultante, perdón, que el terapeuta va desarrollando conforme a las sesiones con el fin de reforzar la relación terapéutica, de fortalecerla, y es importante que el consultante ante situaciones incómodas, pues use lo que observa de su terapeuta, el no atacar, el escuchar en silencio, el atender en silencio, el opinar sin ser agresivo y validando las emociones, el ser amable, el ser cordial, ¿vale? No me voy a quedar pues en este ejemplo, sino pues voy a seguir a la siguiente habilidad pues por cuestiones de tiempo, ¿listo? Pero pues la idea es que pues ustedes comprendan que la GIF es el mantenimiento de una relación estable, cordial, amena, empática, y eso constantemente lo va demostrando el terapeuta a su consultante, contrariamente a ser
impulsivo, a ser agresivo, hacerle sentir culpable al consultante. Eso es lo que no esperamos demostrar, y mucho menos cuando aplicamos la GIF. Bien. La habilidad FAST, mantener el autorrespeto, implica no mentir, sin pedir disculpas de forma excesiva, manteniéndose firme frente a los principios rectores o los valores y mantener la dignidad. Como ya lo sabemos, ya para terminar mi presentación, se debe plantear al consultante una situación en donde no se mienta, no se pida disculpas de forma excesiva, se mantengan los valores y haya dignidad. Y la idea es que el consultante primero observe a su terapeuta cómo aplicar la FAST, cómo aplicar ese autorrespeto frente a una situación específica. Y luego que el consultante pase de ser el observador a ser el modelo. Y lo que hace el terapeuta es observar lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y lo empieza a corregir. La corrección correspondiente dará como resultado otro juego de rol, otro entrenamiento cada vez mejor. Y esto implica tanto el modelado como el moldeado. ¿Listo? Esto implica que esos mecanismos de aprendizaje se respeten, se validen, se ejecuten constantemente y reconozcamos que están allí dentro de las terapias contextuales para que nuestras habilidades, para que nuestro compromiso con la terapia basada en la evidencia tenga ese sustento teórico allí, ¿vale? Debemos reconocer la importancia de estos mecanismos de aprendizaje no solamente para la ejecución de la DBT, sino para la ejecución de ACT, PAF y otras terapias contextuales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Tu ponencia fue muy enriquecedora, la verdad, con todas las habilidades que nos has estado mostrando, en qué momentos las podemos aplicar, de qué manera, los ejemplos también que nos has brindado. La verdad es que fue muy importante para nosotros y agradecemos bastante tu participación. Ahora tenemos un pequeño espacio para responder preguntas, así que las personas que quisieran realizar alguna pregunta, si es que hay algo que no les quedó claro, ese es el momento. Pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono o pueden escribirlo por chat. Aquí Felipe Rubiano está levantando la mano. Felipe, Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Juan David. Un saludo con Raísta. Buenas tardes, Eh, señor Rubiano. Tengo una pregunta y es, bueno, cuando está dando el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que se escucha un sonido fuerte de un avión y una ambulancia, se hace el ejercicio de mindfulness como modelo. Después de eso se explica cómo lo que se hizo o con algún otro ejercicio se dice como, bueno, aparte de las habilidades interpersonales se dice como, bueno, mira, acá puedes ver que yo hice esto, qué tal si tú lo haces en tal momento o simplemente se hace y ya. O de qué manera se puede hacer esto, pues natural también. Yo creo que la terapia dialéctico-conductual se debe dar de la forma más genuina posible, pero siempre debemos ubicar un espacio en donde debemos muy probablemente psicoeducar lo que estamos haciendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago el ejercicio de las ambulancias, al final yo encuentro un espacio como para resaltar la importancia del ejercicio de las ambulancias a otros aspectos de la vida del consultante, entonces eso va a ser una alfabetización o una psicoeducación muy importante a modo de repaso frente a esa habilidad que yo quiero entrenar. Y lo haremos con el objetivo, con el fin de que el consultante recuerde que es importante X o Y ejercicios de mindfulness, y también le podemos hacer, digamos, la invitación, oye, ¿recuerda lo que pasó con las ambulancias? Sí, 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 sí lo recuerdo. ¿Qué te parece si al finalizar la sesión tú haces lo mismo, de pronto centras tu atención en los ruidos que escuches en el bus, en el taxi, en la calle, ¿cierto? Y simplemente centres tu atención allí, como yo lo hice? ¿Qué te parece si lo practicamos así fuera de la sesión? ¿Vale? Eso pues dará que el consultante, de haber una muy buena relación terapéutica, lo haga, ¿cierto? Pero podemos, digamos, a modo de una explicación, a modo de una psicoeducación, como que hablar con base en la teoría,
para que el consultante, bueno, con base en lo que no, no tanto en la teoría, sino en cómo fue ese proceso de mindfulness, para que el consultante lo pueda replicar, lo pueda hacer, ¿sí? Em, pero pues pienso que si se explica inmediatamente se pierde la magia, ¿no? Creo que esto de la relación terapéutica también tiene que ver con la química y si yo, por ejemplo, interrumpo abruptamente el ejercicio que estoy haciendo y empiezo a explicarle que tal operante libre, no sé qué, pues no lo haría así. Eso sería muy desagradable. No sé, sería muy charro, como ya empezó otra vez con la teoría, pero si de forma dulce, de forma armónica, de forma genuina, le hacemos la invitación recordando los procesos, en este caso de las habilidades que y las habilidades cómo, pues va a ser un poquito más amable y lo podemos hacer al final de la terapia. O incluso en un momento como, oye, ¿qué te parece si tú haces ese ejercicio ahora? Vamos a centrar nuestra atención en algún sonido, así como yo lo hice con el avión. A ver, hagámosle, ¿sí? Yo me voy a sentar acá y tú vas a dirigir el ejercicio, ¿de acuerdo? Y así. ¿Qué es o no mejor, señor Rubiano? La invitación que yo le estoy dando, recordemos que el mindfulness es una técnica operante, que bla, 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 bla. ¿Cómo suena mejor para usted, señor Rubiano? Felipe. Pero, Claro, sí, es que no me dejas meterme. Sí, claro, suena más natural el hecho de decirlo después y como pues tomar ese ejemplo para que la persona lo haga, porque yo estaba pensando que justamente el hecho de hacerlo en el momento suena más como un guión, pues no tan natural y puede ser incómodo. Viste que acabo de hacer esto y suena como, no sé si muy actuado hasta cierto punto. Entonces así mucho más claro y pues muchas gracias. ujú, un conector puede ser, uy, eso fue divertido, eso fue interesante. ¿Qué te parece si tú lo haces ahora? A ver, vamos a centrar nuestra atención en algún ruido. Ah, ok, vale, hagámoslo. ¿Sí? Oye, muchas gracias por hacerlo, excelente. Bien, lo hicimos bien. ¿Qué te parece si de tarea hacemos uno solo en la casa? O yendo al trabajo, o yendo en el bus. Hagámoslo, ¿sí? De una. Y listo, enganches. Fin. Sí, seguimos con más preguntas. Sí, sí le respondí, Felipe. Sí, sí, muchísimas gracias. Bien, siguiente pregunta, por favor. Aquí en el chat, Joao Cadeño menciona, en su práctica clínica, ¿cómo aterriza las estrategias grupales y counseling telefónico que plantea la DBT? Por ejemplo, si tiene grupos de psicoeducación DBT. Déjame leer esa pregunta porque no la entiendo. En su práctica clínica, ¿cómo aterriza las estrategias grupales y y coaching telefónico que plantea la DBT? Pues es importante trabajar a nivel grupal en DBT. Si no estás trabajando con un grupo de terapeutas DBT, no estás haciendo DBT. Estás aplicando habilidades, conocimientos en DBT, pero no estás haciendo DBT. Punto. Entonces, cuando tú manejas grupos con tu equipo de DBT, ¿cierto? Aterrizamos las estrategias necesarias para que en un grupo focal se estimulen esas habilidades, esas estrategias a través no solamente de el terapeuta y el coterapeuta o el acompañante del terapeuta, sino a través de de la monitoría o del apoyo de otros participantes, pacientes de nosotros, que ya tengan incorporadas esas estrategias, esas habilidades y logren fomentarlas, logren, digamos, diseminarlas en un grupo específico, ¿vale? Con nuestra orientación, estos grupos, perdón, este rol que cubriría una o dos personas que ya están dentro de nuestro proceso, pues se les reforzaría y se les resaltaría, ¿vale? Y más, sí, están haciendo cosas completamente contrarias a las tres jerarquías de conducta, que también pueden verse fácilmente en esos grupos. Acoso sexual, sugerencia de autolesionarse, esas conductas deben eliminarse, deben extinguirse y si hay una persona dentro del grupo que es muy reiterativa frente a estas conductas, debe eliminarse del grupo, debe sacarse del grupo inmediatamente.
porque no está siendo coherente con los principios que se acuerdan dentro del grupo de habilidades, ¿vale? Eh, por otro lado, el coaching telefónico es, digamos, un ejercicio que un terapeuta de forma individual, si está entrenado, puede ejecutarse para cuando termine el ejercicio y determinarlo tanto de forma exitosa como de forma inefectiva, se comparta esto al grupo de terapeutas DBT con dos fines. Con el fin, primero, de que el terapeuta se desahogue, actúe con sentido humano en función a justamente lo que sintió y que los demás terapeutas le ayuden a estabilizarse o a regularse emocionalmente, ¿sí? Pero también con el fin de ajustar la estrategia, ¿vale? Los terapeutas se reúnen con el terapeuta que hizo el coaching telefónico con el fin de reforzar que la topografía de su comportamiento, quizás las instrucciones no fueron muy claras, quizás el acompañamiento no fue muy genuino, quizás, pero la idea es que ese terapeuta que aplicó el coaching y que no fue efectivo, no se sienta tan culpable, sino más bien se sienta, perdón, en un contexto de aprendizaje constante. ¿Vale? La DBT es una terapia muy compleja, sí, está llena de muchas habilidades, pero lo que la hace compleja es cómo aplicarlas en los terapeutas, en los consultantes, que tengan TLP y de regulación emocional o que no tengan TLP, pero sí cuadros importantes de regulación emocional, lo cual los hace consultantes un tanto difíciles de manejar, ¿vale? Un tanto difíciles de ayudar, de orientar, ¿listo? Entonces, incluso más allá del coaching telefónico que vendría haciendo las consultas con estas personas, pues resulta siendo muy pesada, muy tediosa, muy, digamos, em, fuerte en términos emocionales y por esa razón es que existe un grupo de terapeutas de BT para manejar estas situaciones, pero también, muy importante, para asumir que si el grupo está constituido por Cristian, Felipe, Piero y Juan tiene el consultante, y pasa algo con el consultante, entonces ya no solamente es asunto de Juan, es asunto de Cristian, de Felipe, de Piero, ¿vale? Un consultante en un grupo es el consultante de todos. Y ahí es donde realmente se hace DBT. Pero si tú estás solo, como lobo solitario aplicando DBT, realmente no estás aplicando DBT. Estás ejecutando, aplicando, desarrollando habilidad, lo cual está bien, pero no estás haciendo DBT real. El DBT real comienza con un grupo estructurado para atender tanto de forma individual como de forma grupal. ¿Listo? Cristian, que alzaste la manita. Sí, magíster. Yo quería hacerle la pregunta en cómo se entrena la observación sin juicio en pacientes con pensamientos intrusivos. La observación sin juicio se entrena primero a partir de cómo enseñarle al consultante a observar y a que escriba en un papel lo que observa. Y digamos que la primera descripción tiene que ser libre, tiene que ser muy libre, que el consultante observa algo, bien sea sus pensamientos o bien sea, digamos, cosas del exterior. Y si en esas descripciones, en esos escritos, el consultante empieza, esto es feo, estoy gordo, esto es flaco, esto es gordo, esto es horrible, vamos a enseñarle a redondear esas descripciones, esos juicios de valor. Y a partir de una segunda aproximación sucesiva le enseñamos al consultante a que evite estos juicios de valor en un nuevo escrito en blanco, ¿cierto? Mira, aquí escribiste, la hoja estaba fea, toda mordida, desagradable, olía horrible y era verde. Bueno, pues ¿cómo podemos abordar esta descripción sin juicios de valor en otra nueva descripción, pero sin que tenga estos juicios de valor? ¿Cierto? Y así lo vamos entrenando para que él entienda que esos juicios de valor puede que lo estén distanciando de sus objetivos, pero que también, digamos, es importante que se entere de que
quizás ellos tienen muchos juicios de valor sobre sí mismos y no están, y esos juicios de valor sirven como cortinas para no ver con claridad las cosas o tal y como ellos son, tal y como ellos actúan en función al contexto, ¿vale? Personalmente yo lo haría así, le haría a los consultantes mucho énfasis en ser consciente de los juicios de valor que tú estás diciendo. ¿Cuáles estabas diciendo? No, pues que soy un tonto, que soy un estúpido, que soy un inútil, y eso nos acerca o nos aleja de lo que nosotros queremos. No, pues me está alejando porque otra vez estoy volviendo a repetir cosas horribles de mí. Entonces dame una descripción que no tenga nada que ver con esos juicios de valor o con esos pensamientos que pues están de pronto en la cabeza, ¿cierto? Y que te están causando malestar. Y ahí pues empezaríamos otra línea de entrenamiento, otra forma de, como ya lo expliqué, de moldeado y moldeado, hasta que el consultante logre apartarse de los juicios de valor. Pero hay un problema, señor Jaxa, y es que esto parece muy bonito, parece muy interesante, muy fácil, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque los juicios de valor están muy relacionados con nuestra supervivencia, con nuestra capacidad de adaptación. Gracias a los juicios de valor es que nosotros sobrevivimos. Mango feo, banano limpio. Me como el mango, me enfermo, asqueroso, horrible. Me recupero, entonces voy por el banano. Estoy hablando de una situación de hace más de 10.000 millones de años, ¿cierto? Lamentablemente los juicios de valor siempre van a estar allí. Así que le enseñamos al consultante, ok, si yo tengo estos juicios de valor, esto que estoy teniendo, esto que estoy emitiendo, estoy pensando, si bien es inevitable, me acerca o me aleja. ¿M? De lo que yo quiero ser, de la relación que quiero tener, de la comunicación que quiero tener, por ejemplo, con mi jefe, con mi pareja, con mis amigos, de la relación que tengo conmigo mismo. ¿De qué me sirve tanto rumiar de que estoy gordo y que estoy feo? Ya lo sé, pues voy a actuar en función a eso para mejorar digamos, mi físico, para mejorar mi forma de ser. ¿Y qué hago? Ir al psicólogo, ir al gimnasio, ¿sí? Y así, a modo de act, poder convivir con esos pensamientos y entonces de fusionarme. De fusionarse no implica borrar o eliminar el pensamiento o el malestar, implica saber convivir con el mismo y en una dirección que nosotros queramos llegar. No que sea el pensamiento o el evento interno quien nos dirija a nosotros a modo de la metáfora del autobús, sino que seamos nosotros los que lo hagamos. ¿Mm? Sí, señor Jackson. Sí, muchísimas gracias, Magister. Bien, ¿alguna otra pregunta? Me parece que ya no hay más preguntas. Agradecer bastante al Magíster Juan David. Ah, Catherine. Catherine Señorita tiene una Serna. pregunta. Ujú. Sí, entonces, lo que acabo de entender es que a través del ACT hay que trabajar el tema de la aceptación sobre la problemática que está viviendo nuestro consultante. Y después Sí. del ACT hay que hacer como un role player para ayudarle a generar estas habilidades. Mira que en ACT, si hablamos específicamente de ACT, aunque mi presentación era sobre DBT, constantemente nosotros hacemos juegos de rol y actividades experienciales, como también en dirección a actividades metafóricas, para que en cada sesión se flexibilice cada vez más y se acerque al consultante a ese, en lenguaje bebetiano, punto medio, a esa flexibilidad psicológica. Em, Es muy importante que cada sesión, sin importar que sea ACT, DBT o PAF, sea muy experiencial, ¿vale? Para que el consultante, eh, a modo de esas experiencias, vaya creando un punto de vista mucho más flexible, vaya defusionándose, vaya aproximándose a sus valores, vaya creando otras redes, otras formas, otras alternativas a modo de esa esperanza creativa,
vaya identificándose más con su yo como contexto más que como su contenido y naturalmente pues vaya viendo su vida con mayor flexibilidad y muy enfocado a sus valores, a sus principios rectores. Entonces, la AC no es que sea un procedimiento y los juegos de rol otro procedimiento, sino que los juegos de rol pueden estar dentro de pues ese ACT o puede dentro de la DBT, como lo explicamos hoy en DBT. Mira que nosotros en DBT teníamos la habilidad y cómo entrenar esa habilidad a partir del moldeado o a partir del modelado. En ACT pasa exactamente lo mismo. Cómo moldear o cómo modelar el componente de la clarificación de valores. Cómo moldear o cómo modelar el componente de la difusión, ¿cierto? Cómo moldear o cómo modelar el componente de, por ejemplo, el yo como contexto más que como contenido, ¿cierto? Eso nos va a garantizar cada ejercicio experiencial una experiencia, para una redundancia importante, intensa, genuina, ¿sí? En dirección al balance entre la aceptación y el cambio en el contexto de Betiano o en dirección hacia la flexibilidad y hacia la conciencia plena en dirección a la terapia de aceptación y compromiso. No más que la DBT ya comparten muchas cosas, eso sí. Por eso es que en ocasiones cuando hablo sobre DBT hablo un poquito en lenguaje ACT porque ambas son, digamos, primas. Solo que la DBT es un híbrido entre las terapias de segunda y tercera generación y ACT es una terapia netamente de tercera generación. Pero comparten muchas cosas, ¿sí? Y una de las cosas que comparten es cómo hacer que cada sesión valga la pena en el sentido de que sea sumamente experiencial, razón por la cual el terapeuta debe preparar sí o sí actividades, ejercicios que se sepan alfabetizar o psicoeducar después a la luz de la evidencia científica, tanto de DBT como de ACT o PAF. Y naturalmente el análisis funcional de la conducta nos va a acompañar en el ejercicio para poder comprender el por qué y el para qué de una conducta problema o el por qué o el para qué de una conducta que se esté entrenando, ¿vale? Y que pues esté ligada a la aproximación hacia lo que es importante para el consultante o hacia el punto medio del consultante. ¿De acuerdo? Catherine. Bueno, pues asumo que me ha escuchado. Sí, gracias. Bien. Aquí tenemos otra pregunta, Magíster. Francisco Salas. ¿Cómo se organiza el equipo terapéutico para mantener coherencia y desarrollo de habilidades? Se comparten los casos. Si, por ejemplo, el equipo terapéutico tiene 3 casos, la idea es que se hagan reuniones para platicar acerca de los casos, para formular los casos entre el grupo, para desarrollar el plan de intervención entre el grupo, para que se busquen alternativas de atención con el grupo y así, ¿sí? Si tú vas a evaluar y vas a formular y luego vas a desarrollar el plan de intervención, lo haces con el grupo, llegando a acuerdos con el grupo y también incluso llegando a acuerdos de cómo hay consultantes que pueden ser parte del grupo de habilidades y eso lo determina el grupo. No obstante, pues todos los participantes, todos los terapeutas de un grupo de habilidades DBT, pues tienen que estar entrenados en DBT, tienen que tener actualizaciones en DBT, tienen que, pues nada, estar certificados en DBT. Yo, por ejemplo, tengo una certificación profesional en DBT en la Universidad de los Andes, tengo un diplomado en DBT, de manera que yo he estado estudiando mucho la terapia y eso también es un recurso y es un requisito de un grupo de betiano, que constantemente te estés entrenando en la terapia, ¿vale? Tanto de forma teórica como de forma práctica, aunque pues sí que es bien costoso, ¿m? Es bien, bien costoso, lamentablemente. Aplicar DBT es costosísimo, cosa que no estoy de acuerdo, pero pues bueno, no me quiero meter en problemas con nadie aquí por no estar de acuerdo. Muchas gracias, Magíster. Aquí Cari Bernal nos menciona, ¿sabría cuál es el ajuste en mindfulness para autismo?
No, pues yo con población autista casi no trabajo, entonces prefiero reconocer a Cari que, pues que de pronto busque de pronto alguna orientación con un terapeuta entrenado en BCBA, ¿sí? En analistas de la conducta entrenados en BCBA, para que ella pues pueda de pronto mencionarle esta pregunta. Lo único que sé, Cari, es que se están desarrollando muchas intervenciones, pero pues están como en fase de investigación en ACT y autismo, ¿sí? Pero pues hasta ahí sé. Gracias por la sinceridad, Magíster. Aquí Hank menciona, ¿hay algún método para el grupo en DBT parecido al Portland para AC? Yo conozco el protocolo Portland, pero es para la orientación vocacional. No conozco más. ¿Algún método para el grupo en DBT parecido al Portland para AC? No, no sabría decir. Hola, me están corchando las preguntas. No, no, no conozco el Portland. No conozco el Portland. Listo, Magíster. Me parece que ya no hay más preguntas. Repetirle de nuevo, muchas gracias por su participación en este ciclo de conferencias, todos los ejemplos que nos ha mencionado, la forma en cómo se aplica DBT con los grupos de trabajo, el coaching telefónico, las habilidades que nos ha mencionado. Ha sido muy enriquecedor, la verdad, poder escucharlo durante toda esta hora. Aquí en el chat, Montserrat me agradece, Carla Gallo también. Hay muchas personas que están muy agradecidos por esta ponencia el día de hoy, Magíster. Recordarle también que al final de este ciclo de conferencias se le va a estar entregando su certificado de participación a su correo, le vamos a estar enviando. Y listo. Muchas gracias, Magíster. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias a Magíster. ustedes. Gracias por su atención y pues una disculpa por no haber respondido cabalmente las dos últimas preguntas. Buscaré respuestas, por supuesto, buscaré respuestas y me comprometo a estudiar mucho más para responderlas en un futuro, ¿vale? Todos nosotros somos estudiantes hasta el final y yo voy a estudiar más, se los aseguro. Entonces, muchísimas gracias por su atención, ¿vale? Hasta luego, que la pasen muy bien. Nos vemos, Magíster. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos ahora hasta las 5:30 que tenemos ponencia con Tomás Martins. Así que por favor no se retiren, esperemos un poquito más. En unos minutos comenzamos.